Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy estamos aquí grabando otro video para nuestro canal Asesoría Académica. Por cierto, no te olvides de suscribirte. Completa la siguiente tabla. Calcula el promedio y la desviación estándar de los datos que se encuentran resumidos en dicha tabla. Y aquí nos da la tabla. Nos habla del punto medio, la frecuencia absoluta. Aquí la frecuencia absoluta en esta tabla le pone NI. También se le puede poner una F. La frecuencia absoluta acumulada también le pone NI, pero mayúscula. También se le puede poner FA. Frecuencia relativa también se le puede poner FR. Aquí habla de FI minúscula, ¿no? Y frecuencia relativa acumulada se puede poner FRA. Yo utilizo más de estas letras, pero pueden ponernos cualquiera. Y el punto medio yo lo utilizo como X, también se le llama marca de clase. Para recordar todo esto deben haber visto los otros videos que dejamos sobre este tema. Espero que los hayan visto y si no les dejo en la descripción y en el comentario para que puedan observarlos. Entonces vamos a empezar. En este caso no me dan ni siquiera las clases, solamente me dan dos datos, pero con esos dos datos yo puedo ya encontrar el valor. Quiere decir que desde aquí hasta acá han transcurrido o han pasado 12 observaciones, desde 40 hasta 52. Entonces, como en este caso, este está a la izquierda y este está a la izquierda, voy a dividir para 3. 1, 2, 3. Si estuviera a la derecha, voy a dividir para 4, porque aquí va a haber 3 espacios dentro del intervalo. Se supone que todas las clases tienen el mismo intervalo. Existen tablas donde no, pero debería especificármelo. Entonces, lo que vamos a hacer para poder encontrar esto es 52 menos 40 es 12, dividido para 3 es 4. Entonces, desde aquí, 40 más 4, aquí 44. Se vuelve a repetir, más 4, 48. Se vuelve a repetir, más 4, 52. Se vuelve a repetir, más 4, 56. Y el de acá debería ser 36 más 4, 40. Y de esta forma yo ya tendría la primera tabla, ¿no? Más bien dicho, las clases. Ahora vamos a empezar con todo lo que tenemos aquí. Tenemos que llenarlo, ¿no? Obviamente ustedes pueden pausar el video y hacer el ejercicio y ver luego cómo lo hacemos nosotros. Entonces, bueno, si ya le pausaron, chévere, ya han de haber hecho. Entonces eso vamos a corroborar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí no me da ni n, no me da nada, ¿no? Entonces, yo voy a decir, aquí en la frecuencia relativa acumulada, recuerden siempre, la frecuencia relativa acumulada, primero la frecuencia relativa, la suma siempre es 1. Entonces, la suma de las frecuencias relativas, ¿no? Y la frecuencia relativa acumulada también debería tener 1. Siempre estos dos son iguales. Lo mismo pasará con estos dos. Pero aquí no sabemos n. Entonces, como aquí es 1, yo sé que este 0,7 debería sumarse un valor para darme 1. Entonces, el único valor que le haría a 0,71 es 0,3, lo cual haría que ya tenga el valor de la frecuencia relativa. Una vez que ya tengo el valor de la frecuencia relativa, yo me doy cuenta que tengo la frecuencia absoluta f de 60. Entonces, cuando tengo la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, yo puedo decir que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta f sobre el número de elementos. Y como tengo fr y tengo f, puedo encontrar n. Entonces, n va a ser igual a la frecuencia, que en nuestro caso es 60, dividido, pasaría a dividir, la frecuencia relativa de esa clase es 0,3. Entonces hacemos 60 dividido para 0,3, lo hacen en la calculadora, pueden decir tercera 1, tercera 20 y el 10 pasa, sería 200. Entonces con eso yo ya puedo decir que n de este ejercicio es 200 y este valor de acá también es 200. Siempre va a ser así, ¿no? Siempre va a ser así. Ahora, como yo ya conozco el valor de n y conozco esta frecuencia relativa, voy a volver a ocupar esta fórmula, pero ahora para calcular la frecuencia absoluta. Pues sabremos que la frecuencia absoluta es igual a la frecuencia relativa multiplicado por n. En nuestro caso sería la frecuencia relativa, que es 0,2 multiplicado por 200. El 20% de 200 es 40. Entonces aquí yo ya sabría que este valor es de 40.
Adicionalmente sabemos que este valor inicial NI es 20, entonces aquí debió haber sido 20. Recuerden que la frecuencia absoluta se va sumando. Este primero se copia igualito. Después se va sumando. En este caso más 30 me dará 50. Más 40 me dará 90. Y en este caso, como todo tendría que sumar 200, voy a decir 60 y 40 es 100, 130, 140 y 150. Entonces aquí me faltarían 50 para poder tener todo completo. Entonces vamos viendo, 90 más 50 es 140. Y 140 más 60 es 200, lo cual haría que ya esté completo esta parte, tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia acumulada. Ahora es fácil encontrar la frecuencia relativa, simplemente vamos dividiendo. 20 para 200, en este caso me daría 0,1. Ustedes pueden hacerle en la calculadora, no es necesario hacerle a mano. 30 dividido para 200 me da 0,15. El siguiente ya tenemos que es 0,2. 50 para 200 me da 0,25. Y el 0,3 que me permitió encontrar todo. Y ahora volvemos a hacer la frecuencia relativa acumulada. Le copio igual, 0,1 y sigo sumando. Más 0,15 es 0,25, más 0,2 es 0,45, más 0,25 es 0,7, más 0,3 es 1, y en cuyo caso ya estaría tanto la frecuencia relativa como la frecuencia relativa acumulada. Ahora, el punto medio. En la primera fila, bueno, vamos a decir que siempre va a haber en cada clase un límite inferior y un límite superior. Entonces el punto medio sería la suma de ellos. 36 más 40 y dividido para 2. Entonces x es igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. En nuestro caso es 40 más 36 es 76 dividido para 2 me da 38. Lo mismo abajo, ¿no? 40 más 44 es 84. Dividido para 2 es 42. Nótese que de aquí a acá hubo una diferencia de 4, igual que aquí. Si es que hago el otro, 44 más 48 es 92, ¿no? 92 dividido para 2 es 46. Y nótese que siempre va a ser más 4, más 4, más 4, siempre y cuando la diferencia sea constante. Entonces el otro será 50 y el último será 54. Con lo cual ya tengo toda la tabla de la distribución de frecuencias totalmente completa. Entonces aquí me decía que complete la tabla y calcule el promedio y la desviación estándar de los datos que se encuentran resumidos en dicha tabla. Entonces con estos datos vamos a calcular el promedio y la desviación estándar. Listo, aquí he resumido un poco, le he hecho un poco más entendible a la tabla, ¿no? Y aquí he puesto algunas fórmulas que nos van a servir. Entonces, la media aritmética que se le pone, bueno, en este caso estamos hablando de muestras, ¿no? Recuerden que hay muestra y hay población, eso lo vimos en los videos anteriores. Entonces, cuando hablamos de media de una muestra es X con rayita. Si fuera de una población, la media se le pone con esta U. En este caso la media. Dice que es igual al sumatorio de F por X. Entonces, nótese que aquí he aumentado estas dos columnas. La una es F multiplicado por X. Entonces, como sabemos que la media es F, es el sumatorio, ¿no? Es el sumatorio de F por X, es el sumatorio de F por X dividido para N. Aquí solo le he puesto F por X, pero es el sumatorio, ¿no? De todos los F por X dividido para N. Entonces lo que debo hacer es ir multiplicando F por X y luego toda esa respuesta al sumarle, dividirle para N. Entonces de esa forma se calcula el promedio o la media aritmética dentro de una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, en nuestro caso, para mí es más sencillo completar la tabla. Algunas personas lo que hacen es empezar a poner frecuencia absoluta F es 20 por X que es 38
más 30 por x, que es 42, o sea, voy haciendo estos, ¿no? Y van poniendo eso y luego dividen. Es un método que no está mal, obviamente está muy bien, pero siempre me resulta a mí más sencillo ir completando la tabla. Entonces lo único que debo hacer es coger el valor de f, que en nuestro caso es la frecuencia absoluta, que también se le llama NI, 20, y multiplicar por su respectivo valor de x, que es el punto medio, que es 38. Entonces voy multiplicando. 20 multiplicado por 38 nos da 760. Eso lo pueden ir haciendo en la calculadora o a mano, como ustedes prefieran. A ver, 760. Luego hacemos lo mismo. 30 multiplicado por 42, 1260. Luego 40 multiplicado por 46, que me da 1840. Luego tenemos 50 multiplicado por 50, que me da 2500. Luego 60 por 54, que me va a dar 3240. Sumo todo eso y me va a dar 9600. Entonces yo ya tengo todo esto y digo, la media o el promedio es igual al sumatorio. Este es el sumatorio, los 9600. Eso le dividimos para el número de elementos, que en este caso es 200, y obtenemos la media. La media en este caso sería 0000 y sería 96 para 2 es 48. Y con eso ya obtenemos la media aritmética. Ahora también me pedía que encuentre la desviación estándar. Entonces otra vez, como es una muestra, voy a ponerle acá. La desviación estándar se le pone con una letra S y es igual a la raíz cuadrada del sumatorio de x menos la media elevado al cuadrado. Todo eso multiplicado por la frecuencia dividido para n menos 1. Si fuera población, dividido para n únicamente. Como es muestra, dividido para n menos 1. Entonces lo único que tengo que hacer es ir completando esta tabla. En este caso, cada fila representará el x menos la media al cuadrado por f. ¿Cómo completaríamos este pedacito de tabla? Dice x. En nuestra fila, x vale 38 menos la media. Ahorita acabo de calcular la media. Sin eso no hubiera podido hacer. Menos 48 elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia absoluta, en nuestro caso 20. Entonces en este caso 38 menos 48 me queda menos 10 al cuadrado, 100. 100 por 20, 2000. Entonces este sería 2000. Miren, no es nada del otro mundo. Y hago exactamente lo mismo para cada fila. En la otra fila sería x, que vale o tiene un valor de 42 menos la media 48 al cuadrado por la frecuencia absoluta, que es 30. En nuestro caso sería 42 menos 48 menos 6 al cuadrado, 36. 36 multiplicado por 30 es 1080. Y así sigo haciendo. En el otro me va a salir 160, en el siguiente 200, en el siguiente 2160 y luego al final simplemente sumo todo esto y me voy a obtener 5600. Ustedes pueden hacer los cálculos y van a ver que sale todo eso. Entonces esto es la raíz cuadrada de este sumatorio. Este es el sumatorio de todo esto. Entonces eso va al numerador. 5600. Dividido, igualmente es n-1, ¿no? Entonces sería 200 menos 1 o 199. Y entonces al final solo hago la división y luego obtengo la raíz cuadrada, que eso nos va a dar 5,2915, con los decimales que ustedes prefieran. Entonces esta es la media, esta es la desviación estándar y es lo que necesitábamos para poder resolver este ejercicio. Entonces con esto terminamos.
Si te gustó y te sirvió el video, no te olvides de dejarle un buen like, no te olvides de compartir, no te olvides de comentar, no te olvides de ver los videos anteriores para que entiendan mejor todo esto. Y nada, muchas gracias por ver nuestros videos.